Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver el resumen semanal de la unidad de cardiopatías y vamos a ver un poquito los puntos más importantes para el cálculo de requerimientos y la prescripción dietética. Entonces, primero tenemos los requerimientos nutricionales. ¿Cuáles son los tips más importantes que debemos considerar para el cálculo de requerimientos? Primero, la evaluación de riesgo nutricional por tipo de cardiopatía y evaluar los factores extracardíacos de cada paciente. En la siguiente diapositiva les dejé el cuadro que ustedes tienen para que lo vayamos viendo un poquito más en detalle. Además de esto, evaluar el estado nutricional de cada paciente y también evaluar la ganancia y pérdida de peso. Podemos evaluar el incremento ponderal o bien realizar la velocidad de crecimiento en caso de que sea un recién nacido pretérmino, por ejemplo. Y finalmente, el control de ingesta de cada paciente. Recordar que debemos evaluar en el control de ingesta las calorías, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y además los ml día y los ml por kilo día que está consumiendo cada paciente. Y siempre recordar que el incremento de calorías y proteínas debe ser gradual y considerando la tolerancia del paciente. Es decir, si tenemos un paciente que está muy por debajo del rango que él necesita, no llevarlo al rango superior inmediatamente, sino que ir poco a poco, como lo vimos un poquito en el taller, progresando con los ml, las calorías, las proteínas, en general todos los macronutrientes. Entonces, dentro de los requerimientos nutricionales tenemos las cardiopatías congénitas que se asocian con un riesgo nutricional bajo o alto al diagnóstico, ¿cierto? Las de riesgo nutricional bajo, ustedes las pueden ver aquí, y las de riesgo nutricional alto también las hemos discutido un poquito en las clases. Dentro de estas está la tetralogía de Fallot, los defectos del tabique atrioventricular, los de la ventana aorta pulmonar y los conductos arteriosos persistentes, dentro de otros que pueden ver en la lista. Si es que la cardiopatía que no la ven aquí, simplemente se considera en el fondo de un riesgo medio. Y además tenemos los otros factores asociados a las cardiopatías congénitas que le confieren un riesgo nutricional alto a cada paciente. Tenemos los factores asociados de origen cardíaco, que los pueden ver dentro de esta lista. Hemos visto algunos en los talleres como la hipertensión arterial pulmonar, la hipoxemia crónica también, la insuficiencia cardíaca congestiva, creo que estaba en algunos casos. Tenemos también los factores asociados de origen extracardíacos. Dentro de esos tenemos los déficits de algunos nutrientes específicos, también tenemos anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, que también lo vimos en el taller, retraso del crecimiento intrauterino y prematuridad, y enfermedades como el reflujo gastroesofágico. Y otras situaciones clínicas asociadas dentro de estas, súper importantes para nuestros cálculos. Si es que hay una inadecuada ingesta calórica, si es que no hay un incremento de peso o longitud adecuado, si es que hay vómitos persistentes, fatiga durante las tomas o si requiere alguna terapia nutricional adicional, es decir, ya sea una sonda o la necesidad de suplementos alimentarios. Y recordar que solo con la presencia de un criterio de alto riesgo, el paciente ya tiene un riesgo alto. Toda esta tabla, todos los factores que vemos aquí nos sirven para orientar el cálculo de requerimientos y evaluar cuál es el rango que vamos a utilizar para cada paciente. Aquí podemos ver, les traje los rangos que ustedes ya conocen, el caso de un riesgo nutricional bajo, desde 90 a 100 kilocalorías por kilogramo día y 1,5 gramos por kilogramo día de proteínas. Dentro del riesgo nutricional medio, como les comenté en la diapositiva anterior, si es que hay alguna cardiopatía que no está dentro de la lista, lo podemos considerar como un riesgo nutricional moderado. Y en ese caso podemos entregar al paciente un rango de 110 a 120 kilocalorías por kilogramo día y 2,5 gramos por kilogramo día de proteínas. Finalmente, en el caso del riesgo nutricional alto, tenemos 120 a 150 calorías por kilogramo día y hasta 4 gramos de proteínas por kilogramo día. Y además, si ustedes leen un poquito estas recomendaciones, van a ver que nos pasó también en el taller, que en pacientes con cardiopatías muy demandantes, que son hemodinámicamente significativas y además tenemos un alto riesgo nutricional, podemos alcanzar un requerimiento un poquito más alto, que es de hasta 180 kilocalorías por kilogramo día. Como les digo, estos son rangos y el valor a utilizar va a depender de cada paciente y para eso es que tenemos de referencia las tablas que les presentamos anteriormente y que tenemos que considerar cómo ha ganado peso el paciente, si ha ganado peso de forma adecuada o no, si es que su estado nutricional está adecuado o no. Y con todo eso vamos a poder evaluar cuál es el rango más pertinente para cada paciente.
Luego, dentro de los requerimientos nutricionales, también les quise poner aquí algunos recordatorios para los líquidos. Siempre considerar si existe o no restricción hídrica, ya si es que la indicación médica les ponen que el volumen máximo es, por ejemplo, 150 ml por kilo día, 130 ml por kilo día, es importante nunca, nunca, nunca pasarnos de esa recomendación. Si es que no les ponen que el paciente tiene restricción hídrica, es porque no la tiene. Luego tenemos otro tip importante para el uso de los líquidos, el uso de los diuréticos. Siempre recordar si el paciente está con uso de diuréticos, recordar cuáles son las interacciones farmaconutrientes y además recordar que en pacientes que tenemos diuréticos en general no se restringe el volumen. Y el volumen máximo para cada paciente va a depender, obviamente, el volumen a calcular, digamos, para cada paciente va a depender del estado nutricional de cada uno y de la tolerancia de cada uno. Pero en general el volumen máximo nunca excede los 165 ml por kilogramo día. Eso con los requerimientos nutricionales. Luego tenemos la prescripción dietética. Nuevamente, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerar? Primero, preferir modular antes de concentrar. Nosotros tenemos concentraciones máximas por módulo. En este caso tenemos siempre en pacientes cardiópatas. Proteinex o cualquier módulo proteico, concentrar lo máximo al 1%, los lípidos, ya sean aceite o MST, máximo al 3%, y los módulos calóricos máximos a un 30%. Si los módulos exceden el porcentaje de dilución correspondiente, es decir, si ustedes modulan con Proteinex al 1 y aún así no les dan las proteínas, en ese caso debemos concentrar la fórmula. Y recordar siempre que en lactantes con restricción hídrica, lo mismo que les puse un poquito en la diapositiva anterior, será necesario incrementar la densidad calórica de la fórmula, ya sea concentrando o modulando. Esto es más que nada para volver a recalcarles que si en el caso se les presenta que el paciente tiene una restricción hídrica de X ml por kilogramo día, eso se tiene que respetar sí o sí. Em, y respecto al uso de fórmulas, que también fue una de las dudas que nació un poquito en el taller, recordar que las fórmulas de prematuros se utilizan solo en recién nacidos pretérmino y que en pacientes cardiópatas de término se sugiere no utilizar fórmulas de prematuro por su elevado aporte de sodio. Por lo tanto, deberíamos preferir fórmulas o suplementos para la edad correspondiente de cada paciente. Y finalmente les traje un poquito sobre las vías de alimentación. Creo que aquí no hay tanta dificultad, pero siempre es importante recordar que nuestra primera opción va a ser la vía oral si es que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y si es que no existen otras contraindicaciones tales como las alteraciones de la respiración y succión, polipneas asociadas a la alimentación, algún trastorno de deglución o bien una baja ingesta prolongada que impida que el paciente tenga una ganancia de peso adecuada. Y finalmente la nutrición enteral entonces es la primera alternativa a la nutrición oral y esta puede ser parcial o total, es decir, podemos tener al paciente con nutrición enteral al 100% o alternar entre la vía oral y la vía enteral durante el día o bien dejar una enteral nocturna, todo va a depender del estado de cada paciente. Y siempre recordar que si en los casos se les indica que el paciente está con sonda nasogástrica, que no tiene la vía disponible, mantenerla. Y como les decía aquí, si es que está con vía oral y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y no están las otras contraindicaciones, esta vía igual puede ser utilizada. Eso, muchas gracias y cualquier duda pueden enviarlas por el foro mediante CAP.